Quisiera exponer el caso peruano. Quizás como otros países de la región, lo que se vive son cambios acelerados y tenemos por lo tanto una coyuntura con un conjunto de elementos que están fuera de control, como por ejemplo las variables de la salud, la tolerancia de la gente frente a la cuarentena y el aislamiento social y las variables económicas que experimentan una caída en picada. La estructura de la coyuntura en el Perú, que es la vieja y antigua preocupación del análisis político, ha cambiado notablemente porque también han cambiado los actores y su capacidad para incidir. Tenemos nuevos actores políticos, por ejemplo, los bancos, las Fuerzas Armadas. Tenemos una relación de fuerzas asignadas por el miedo y una diversidad creciente de mensajes en este momento que contrastan con las semanas iniciales de la pandemia, cuando había un discurso único, unitario, de unidad nacional. Y entonces yo diría que la constante es la velocidad de los acontecimientos. Por eso es que yo dividiría el análisis de lo que sucede en el Perú desde el 15 de marzo, en que se decretó la cuarentena, el aislamiento social y la emergencia por la pandemia, por lo menos en tres microciclos políticos. Un primer microciclo que empieza el 15 de marzo y va hasta finales de marzo, donde el gobierno tuvo una muy alta capacidad de respuesta política y que consiguió una alta cuota de legitimidad. Ese es el primer microciclo. El segundo microciclo es el que empieza en inicios de abril y termina el 12 de abril, donde el gobierno mantiene una capacidad de movimiento, de iniciativa política, pero aparecen nuevos discursos, el déficit de legitimidad de los gobiernos regionales y locales y algunos problemas relacionados con medidas polémicas que no se desean adoptar, como por ejemplo no promulgar la ley de las AFPs. Y un tercer microciclo que empieza el 13 de abril de cara al 26 de abril, que debería ser la fecha en que se levante la cuarentena. Probablemente esta decisión se postergue una semana más o dos, y que es el microciclo que definirá la agenda pública de los próximos meses en base a algunos elementos que me parecen importantes, elementos críticos, como la capacidad del gobierno y del Estado, la relación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, la capacidad de definir el orden, de garantizar el orden público por parte del gobierno, el abastecimiento, es decir, que no se rompa la cadena de pagos y de servicios, y obviamente la capacidad del gobierno y del Estado, que en relación directa a la pandemia, que se medirá con la ecuación casos, muertos, hospitalizaciones, curaciones, etc. El gobierno del presidente Vizcarra tuvo un éxito en la etapa inicial porque construyó una narrativa unitaria y la comunicó muy bien, en base a una agenda con un punto único, que es la salud. Y organizó el país en función de esa agenda y movilizó la cuarentena y ejerció ahí el presidente Vizcarra un reconocimiento, un liderazgo que lo reconoce fuera y dentro del país, muchos medios de comunicación y análisis. No obstante, esta narrativa de la primera etapa y de la primera agenda se ha diluido. Es cierto que es sostenida por el presidente de la República, que mantiene una alta cuota de credibilidad política, pero se ha notado una capacidad intermedia del gobierno en la ejecución de las decisiones y las políticas, y una capacidad muy deficitaria de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y además porque en este segundo momento
emerge una segunda agenda, que es la agenda de la salud y el ingreso, que es una agenda dual. A raíz de las medidas que toma el gobierno, especialmente en el ámbito laboral o las dificultades del apoyo a las empresas, y aparecen en la sociedad nuevos discursos en relación, ¿no?, a dilemas clásicos de pobres y ricos, arriba abajo, empresarios y trabajadores, público-privado, formales e informales, y mano dura y mano blanda. Estas narrativas o relatos que vienen de la sociedad no se empoderan por falta de liderazgo, y entonces la narrativa oficial persiste porque frente al gobierno no hay una oposición organizada, sino un vacío político. No obstante, el gobierno comunica menos, sobre todo a partir del 2 o 3 de abril, y en algunos casos recurre a la lógica de guerra, verbaliza la guerra, que es muy malo para comunicar en esta coyuntura porque gestiona la crisis en una lógica de buenos y malos, debilita el sentido de la unidad nacional, suprime la deliberación y desmoviliza al país. Y finalmente, de modo inevitable, desde el 12 de abril, que era la fecha inicial en que se había propuesto levantar la cuarentena, se ha extendido hasta el 26, la agenda se ha reordenado y se ha ampliado. En la tercera agenda, en donde nos encontramos en este momento, el 15 de marzo, cuando se inicia la pandemia y la emergencia y el aislamiento, ya parece muy lejano. Sigue siendo muy importante, digamos, la lucha por la salud, controlar la pandemia, la curva, que no se incremente el número de casos, pero también es importante ahora el hambre, el desempleo, los alquileres, los créditos vencidos, la violencia en los hogares, los presos infectados en las cárceles, las regiones ineficientes, la cobertura de las ayudas sociales, la situación de las pequeñas y microempresas, las clases escolares que están suspendidas, entre otros. Nosotros ya veníamos de un periodo donde el país pedía grandes salidas y la política le producía muy poco. Recordemos que nosotros venimos de la disolución del Congreso del 30 de septiembre y de la elección de un Congreso hace muy poco, el 26 de enero. De modo que la crisis, la pandemia nos encuentra en el proceso en cual la opinión pública, la ciudadanía demanda grandes salidas y la política estaba dispuesta a darle muy poco. Para el Perú la incertidumbre política en general no es un problema, porque nosotros hemos convivido con la incertidumbre durante muchas décadas, somos hijos de la incertidumbre. El problema es más de corto plazo, es cómo derrotar la pandemia, aplanar la curva y sus efectos inmediatos o de mediano plazo en la vida social. El aislamiento sigue siendo respaldado por la población, pero asoman de cuestiones controversiales que han reducido el margen de maniobra del gobierno. Hay una lógica, por lo tanto, de esperanza y crisis, de esperanza y descreimiento, y mientras el gobierno tenga dificultades para producir un relato distinto al primer relato, en el cual todavía se está moviendo, que es el relato de la unidad nacional, pero que ya es un relato antiguo, tendrá dificultades para organizar una mejor deliberación y por lo tanto comunicar mejor y tener mejores resultados. Y ahí el asunto específico de la lucha contra el coronavirus y las políticas contra la pandemia tienen dificultades, porque a diferencia de lo que se dijo en los primeros días, no existe un modelo peruano de lucha contra el coronavirus. Luego del cambio del Ministerio de Salud, parecía que esta política conducía a acercarse mucho al modelo de Corea del Sur, que es un modelo además que implica un alto número de pruebas, un control domiciliario de las personas infectadas, o en la telemedicina y una alta capacidad de los servicios de salud para hospitalizar y para atender a las personas en cuidados intensivos. Ese objetivo no se ha cumplido.
A la fecha de hoy está claro que hay una debilidad sustantiva del sistema sanitario y los planes se están dirigiendo a un momento delicado porque aumentan los casos en medio de la cuarentena a una tasa probablemente de 800 y 900 por día en los últimos 3 o 4 días, incrementándose el número de muertos, probablemente porque se están sincerando los subregistros, de modo que, si bien es cierto al inicio no se hacían muchos registros, hoy se hacen más registros, pero evidentemente los especialistas señalan que hay un crecimiento muy exponencial de los casos. Y se señala que no debería estar esta curva en esas condiciones después de 5 semanas de aislamiento. Lo que sugiere de que si se levante el 26 la cuarentena es probable que haya un incremento de casos de contagios. Y entonces hay dos preguntas que se hacen ya a la sociedad peruana, es cuántos contagios deben producirse para considerar que la curva empieza a declinar, y en segundo lugar, si se levantará la cuarentena si nosotros en el Perú no hemos llegado todavía al famoso pico, ¿no? Para luego que descienda la curva. Por otro lado, la respuesta social y económica presenta dificultades. El gobierno tuvo mucho éxito al inicio, los primeros trancos fueron muy reconocidos. El Perú fue el primer país que entregó a millones de personas una ayuda social, ¿no? Construyendo un padrón en 6 días, subsidió salarios que estaban por debajo de los $450, salarios privados, dispuso líneas de crédito para pequeñas y microempresas, pero es evidente que esas medidas se han atracado por falta de cobertura, por menos vigencia en el tiempo y por que el gran paquete reactivador de 30.000 millones de soles no tienen una garantía completa del Estado, de modo que podría ser que una parte muy importante de pequeñas y microempresas queden fuera de la reactivación. Y luego se tiene la autorización del gobierno para que se produzca la suspensión masiva de trabajadores en el tiempo que dure la crisis y la emergencia. Pero evidentemente, a pesar de eso, se reconoce avances, se reconocen logros del gobierno en materia de protección social. A la fecha se han entregado bonos probablemente a unas 3 millones de familias, y se entregará un bono también a los productores agrarios que estaban hasta última etapa desatendidos. Es cierto entonces que, a la espera de una nueva narrativa, se considera que el presidente Vizcarra es un activo de esta crisis, a diferencia de otros presidentes de América Latina. Y con una oposición débil, que no tiene un discurso en el Congreso o tiene un discurso segmentado y muy parcelado, del gobierno del presidente Vizcarra depende reconstruir esta narrativa y tomar esta tercera narrativa, que es plural, muy amplia, y tratar de incorporar a la demanda inmediata de derrotar la curva para controlar la pandemia los otros problemas que las últimas semanas han aparecido en la vida cotidiana de la gente: empleo, ingreso, estabilidad, salud, educación, control, consumo, etc. En las próximas semanas va a ser evidente que muchas empresas y personas necesitan ser ayudadas, y entonces el gobierno daría la impresión que está agotando sus últimas potencialidades comunicacionales, y estas básicamente descansan en el presidente de la República, que tiene una alta legitimidad. No hay otro discurso, no estamos como en Chile, donde existe una o muchas voces fuera y contra la gestión del presidente Piñera. No tenemos como en Colombia una voz como la de la alcaldesa de Bogotá o de otras ciudades que rivalizan y se contraponen al presidente Iván Duque. Y tampoco tenemos una situación como la de Ecuador, donde se produce un desborde y hay una ilegitimidad creciente del presidente. Esta es una situación donde en la crisis aparecen los conceptos de esperanza, ¿no? y dramatismo, digo, esperanza y crisis, y por esa razón depende del gobierno la reconstrucción de una narrativa
para encarar la post-cuarentena.